¿Qué tal? ¿Qué tal, iglesia? Buenas tardes, ¿cómo nos encontramos? ¡Ay! Desayunamos el día de hoy, muy bien, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Fabián, para aquellos que no me conozcan. Tengo desde 2017, llegué a esta casa un domingo 10 de marzo de 2017 y desde entonces ha sido una jornada increíble. Hemos visto muchísimas cosas pasar, pero lo más importante es la gracia de Dios. Así que, ¿cuántos estamos agradecidos por la gracia de Dios? ¿Cuántos estamos agradecidos por una casa que nos abre las puertas y nos recibe tal y como somos y nos hace crecer? Así que, como hijo de la casa, te doy la bienvenida. Bienvenidos sean todos ustedes al Tour de la Gracia. Esta semana vamos a hacer una parada en la ciudad de Capernaum, donde vamos a estar estudiando una historia muy importante acerca de Jesús. Pero antes de eso, déjenme decirles, Pastor TJ, muchísimas gracias por confiar en mí. Espero que no se decepcione, y si se decepciona no creo, porque no entiende español. Así que gracias al Señor. No es cierto, no es cierto. Gracias a Dios por nuestros pastores. Demos un aplauso a nuestro pastor TJ, porque los aplausos son el idioma universal. Eso sí nos entiende. Gracias, pastor, por su confianza. Lo honro. Y así como también quiero honrar a unas personas muy especiales el día de hoy. Me gustaría que hiciéramos algo diferente. Siempre pedimos que saluden a quien tienes al lado, pero yo creo que hay que celebrar cosas importantes. Hay que volver a celebrar lo realmente trascendente, las cosas que merecen ser celebradas. Quiero hacer un llamado rápido. Yo sé que esto no lo tenía en el script, pero todo líder de grupo de vida o persona que estuvo dirigiendo un grupo de vida en este año, le pido por favor que venga rápidamente aquí enfrente. Por favor, líderes de grupo de vida, de pie, vengan. Max, por favor. Gerardo, por favor, vengan, líderes de grupo de vida. Rapidísimo. Miguel Rocha, hasta con muletas. Vente, papá. Vengan, vengan, vengan. Son todos los que tenemos a la 1 p.m. Muy bien. Allá viene otra persona. Muy bien. Muchísimas gracias. Primero que nada, si me ven a mí, muchísimas gracias por lo que están haciendo. Yo sé que no es una tarea sencilla. Yo sé que no es nada fácil lo que están haciendo. Yo sé, tengo desde 2018 con un grupo de vida. Yo sé que es difícil abrir las puertas de tu casa semana a semana. Yo sé que es difícil cuando te llevan niños y no los cuidan. Sé que es aún peor cuando ya te rompieron la televisión. Sé que es difícil cuando te dejaron el baño sucio. Y es aún peor cuando abres el refri y creías tener huevos y ya no hay huevos. Desaparecieron mágicamente, sobre todo hace poquito que estaban tan caros. Madre santa. Pero independientemente del sacrificio, también hemos podido experimentar las recompensas, la confianza de la gente. Y en nosotros crece ese amor por el pueblo de Dios. Y agradecer al Señor por la oportunidad de poder cuidar de su rebaño es algo increíble. Pero dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 a partir del versículo 12 que debemos tener a nuestros líderes en alta estima y debemos amarlos. Así que me gustaría que se dieran la media vuelta viendo hacia las personas que están aquí. Y si uno de tus líderes está aquí, me gustaría que le dieras un fuerte aplauso. Vamos a celebrarlos como se merecen, estos hombres y mujeres de Dios que semana a semana abren las puertas de su casa, que te aman, que te escuchan, que te brindan de su tiempo, que quitan de su horario y de sus recursos para darte a ti y a tu familia, porque te quieren ver triunfar, prosperar. Y solamente dale 5 segundos más de aplausos. Agradecemos a Dios por su vida. Líderes, gracias. Gracias por todo lo que hacen. Gracias. Y espero que su recompensa esté más cerca de lo que esperan. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Un aplauso más para sus líderes de grupo de vida. Gracias. Qué importante es tener líderes fuertes de grupo de vida en casa. Qué importante es tener líderes de grupo de vida en casa. Pero en la misma tónica me gustaría celebrar a un grupo de personas que aún son más importantes que los líderes de grupo de vida. Quiero que ahí en tu lugar, ahí donde estás, te pongas de pie si eres padre o madre. Si tienes un hijo, si tienes una hija, si tuviste un hijo, si tuviste una hija, me gustaría que te pusieras de pie. Ponte de pie conmigo esta tarde si eres papá, si eres mamá. ¡Wow!
Wow. Quiero decirles una cosa. Lo que están haciendo no es nada fácil. La tarea que están desempeñando cada uno de ustedes o que desempeñaron en su momento es sumamente trascendente. Ustedes son los encargados de resguardar las bendiciones de Dios en esta tierra, sabiendo que sus hijos no son suyos, sabiendo que un día los van a tener que soltar, o no sé si muchos de ustedes ya los soltaron. Y ver el nido vacío es algo muy difícil de afrontar. Pero en este momento te puedo decir yo que lo estoy experimentando con mi bebé de apenas 6 meses. El creer que un día va a dejar mi casa, el creer que un día va a caminar sin mi ayuda, el creer que un día va a ir a la escuela y voy a tener que dejarlo. Y voy a tener que confiar. Voy a tener que confiar que los valores y principios que yo le di van a rendir fruto en él, y que él va a pararse ante el mundo y decirle: no, yo soy diferente porque tuve un padre, porque tuve una madre que lo dio todo por mí y fue aún mucho más allá y estuvo al borde del sacrificio de su propia vida y antepuso mis intereses antes que vivir la vida que ellos querían. Así que padres, madres, démosles un fuerte aplauso a estos, dense un fuerte aplauso también, y ustedes celebren con otras personas, porque lo que están haciendo es un trabajo trascendental. Y aunque el mundo se encargue de decir que la paternidad y la maternidad no valen la pena, ustedes saben que vale la pena cada noche de desvelo, cada paquete de pañales que no tenías pensado comprar, vale la pena. Así que amén a Dios por ustedes, sean bendecidos, pueden tomar sus asientos. Un fuerte aplauso más para nuestros padres y madres de esta casa. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí. El día de hoy voy a compartir desde el tema gracia en la espera. Gracia en la espera. Y como les dije, aún nos encontramos en nuestra serie de El Tour de la Gracia. Y vamos a estudiar esta semana un pasaje que ocurrió en la ciudad de Capernaum. Pero antes de eso, tomando como pie lo que acabo de hacer con ustedes, padres, les repito que no es nada fácil lo que están haciendo. Y lo estoy experimentando en carne propia. No sé si me han visto llegar a veces con mi hijo Sebastián, pero Madre Santa, es un bebé precioso. Es un bebé hermoso, pero ¿cuántos sabemos que muchas veces la vida de nuestros hijos está fuera de nuestro control? La más parte del tiempo de lo que creemos. Hace un mes estuve enfermo, me dio una gripe horrible. De hecho, estudios recientes han demostrado que un parto femenino es casi equivalente a una gripe masculina. Casi equivalente, ya casi le llegan. Por aquellos que no lo creían, es cierto, tiene fundamento científico. Pues ahí me ven yo. Estaba enfermo por primera vez con un bebé en casa. Y yo creí que todo estaba bien. Los primeros días vi a mi hijo muy fuerte y dije: alabado sea el Señor, este niño nada lo tumba, nada lo derrota. Yo lo veía súper bien. Pero cuando fui al médico, me dieron mi medicina y comencé a recuperarme, de repente comencé a escuchar una tosecita con flemas. Madre Santa, nunca me había sentido tan mal en mi vida cuando vi que mi hijo tenía sus ojitos rojos, tenía su cuerpo cortado, lo veía sin energías, lo veía con su cara de dolor, lo cargaba y apenas tenía fuerzas para sonreírme y se dormía en mis brazos. No saben cómo sufrí esos días. Iba a mis rodillas y llorando le suplicaba al Señor que me pasara otra vez la enfermedad a mí. ¿Por qué se tuvo que enfermar Él? Y yo no quería enfermarlo, me sentía tan culpable. Y yo sé que eso les pasó a ustedes en alguna ocasión. Yo quiero creer que no soy el único que contagió a mi hijo. No quiero creer que no soy el único irresponsable que creyó que todo iba a estar bien y que a mi hijo no le iba a pasar nada. Pero qué horrible se siente. Gracias a Dios, el pediatra contestó rápido, lo medicó y al siguiente día, a los pocos días, ya estaba como si nada. Pero esos días de enfermedad fueron un calvario. ¿Cómo duele ver a un hijo enfermo? Nunca nadie te platica cuando eres soltero y no tienes pareja y crees que todo va a estar bien. ¿Cuánto duele ver un cachito que viene de ti? Que el pobrecito está enfermo y ¿qué le pasa? Oh, no. Duele de verdad. Pero esta experiencia
Me recordó una historia en la palabra acerca de un padre con una hija enferma. De un padre que estaba desesperado por verla sanarse y que sufría cada vez que la veía postrada en cama, empeorando con el paso de los días. Este hombre era judío y se llamaba Jairo. Y no era cualquier judío, él era el jefe de la sinagoga de Capernaum. Este hombre sabía que su hija de tan solo 12 años estaba muriendo y lo intentó todo para sanarla y nada funcionó. Pero en ese momento escucha que Jesús llegó a Capernaum y sin ninguna otra alternativa corre a buscarlo. Y cuando lo encuentra, se arrodilla ante Jesús y clama por la salud de su hija. Y sin contarles más detalles, me gustaría que fuéramos a la palabra a leerlo directamente de ahí. Y así que vamos a ir a Lucas en el capítulo 8 a partir del versículo 40 y voy a leer para ustedes. Háganme el favor de seguir en la pantalla. Antes de esto, Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bendícenos a todos y permite que salgamos aquí con tu palabra en nuestro corazón. Yo te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y todos decimos amén. Lucas 8 dice así: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Sin que nadie pudiera sanarla, había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, alguien para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo: no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo: niña, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Y esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Wow, qué historia. Y es que cada vez que la leo puedo imaginarme lo que Jairo estaba sintiendo en ese momento. Justo en ese momento en el que él creyó que su hija iba a morir y que no había nada más que pudiera hacer al respecto. Justo en ese momento de impotencia y de dolor, una esperanza se vuelve a encender en su corazón cuando escucha que Jesús, este hombre que se ha hecho famoso, acaba de llegar a la ciudad. Y él, sin ninguna otra opción que tenga en mente, va a buscarlo. Y ha escuchado de este hombre, pero no lo conoce. Ha escuchado que este hombre parece retar la autoridad religiosa con todo lo que dice, la autoridad de su religión. Y que va por ahí expulsando demonios y sanando enfermos a diestra y siniestra con la autoridad de quién sabe quién. Así es, ese mismo Jesús acaba de llegar a la ciudad de Capernaum. Y quiero darles un poco de contexto acerca de lo que estaba pasando en Capernaum para que podamos entender completamente esta historia. Permíteme decirte que Capernaum es una palabra en hebreo que significa aldea de la consolación. Ahí vamos teniendo ya unos cuantos detalles del desenlace de esta historia. Pero está en una ciudad de pescadores que se encuentra al norte de Israel, a la orilla del mar de Galilea, que por cierto no es un mar, es más como un gran lago.
Pero esta ciudad fue trascendente para el ministerio de Jesús, tanto que él llegó a considerarla como su ciudad. Recordemos que él era originario de Nazaret, pero llegó a considerar Capernaum como su propia ciudad, y esto por razones de peso. La primera es que Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que Capernaum estaba ubicada en una ruta de comercio. Entonces, todo lo que hiciera o dijera, enseñara o cualquier milagro que obrara no iba a impactar solamente la ciudad, sino que por el continuo tráfico de personas entrando y saliendo, iban a llevar la información mucho más allá de los límites de la ciudad, no solamente a los alrededores, sino que iban a poder pasar la información de boca en boca acerca de lo que él estaba haciendo ahí. Ahora, también recordemos que Jesús fue rechazado en Nazaret. Las personas en Nazaret estaban demasiado familiarizadas al haberlo visto crecer, y de esa manera no pudieron verlo realmente como quien era, como el Hijo de Dios, por lo que terminan por expulsarlo de la ciudad. Así que Jesús va hacia Capernaum. Y por último, con la llegada de Jesús a Capernaum se estaba cumpliendo una profecía mesiánica del profeta Isaías, y es Mateo quien nos la recuerda en el capítulo 4, y dice de la siguiente manera: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Capernaum se encuentra en la región de Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum. ¿Ya ven? Junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Además de todas estas razones, como dato curioso, en Capernaum fue donde Jesús conoció y llamó a 3 de sus discípulos: a Andrés, a Pedro y a Mateo, el cobrador de impuestos. Pero independientemente de todos los milagros que hizo Jesús en Capernaum, de todas las enseñanzas que hizo en esa ciudad, la gente de ahí no creyó en él y no se arrepintió. Y es Jesús mismo quien profetiza su caída en Mateo 11, a partir del versículo 23, diciendo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y bueno, ya con el contexto completo de la ciudad donde estaba Jesús, podemos volver a la historia. Antes te dije que Jairo no era cualquier judío, al contrario, era uno muy importante. Comencemos hablando de su nombre. Jairo en hebreo significa aquel al que Dios ilumina. ¿A cuántos no nos encantaría llamarnos así? Aquel al que Dios ilumina. Recordemos que los nombres en la tradición judía son muy importantes, ya que terminan por sellar parte de la personalidad y muchas veces hasta parte del destino de las personas. Además, su puesto de trabajo como el jefe de la sinagoga de Capernaum indicaba que Jairo era una persona muy conocida y muy estimada en esa ciudad. Recordemos que la vida de la sociedad judía giraba en torno a la religión. Por lo tanto, al ser el jefe de la sinagoga, significaba que Jairo tenía una gran influencia con las personas más importantes de esa región. Y bueno, aún así, con toda esa buena reputación, con toda esa buena imagen, con toda esa fama personal que él tenía, no le importó arrodillarse ante Jesús y suplicarle por su ayuda. Lo que nos habla de la gran desesperación y del gran dolor que Jairo estaba sintiendo en ese momento. Pero con lo que no contaba Jairo es que su camino de vuelta a casa iba a ser interrumpido por una mujer que al igual que él estaba desesperada por un milagro de sanidad, por una mujer que al igual que él había escuchado que Jesús había llegado a la ciudad, pero que a diferencia de Jairo, ella no tenía ni poder, ni influencia y ni siquiera un nombre en esta historia, y que sabía que no era nadie para ponerse frente a Jesús y pedirle ayuda, pero que en su corazón no podía dejar de repetirse: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de las 3 verdades de la gracia en la espera. 3 verdades de la gracia en la espera ¿de qué? De tu milagro.
Así que la primera es: siempre hay suficiente Jesús para todos. Amén. No. Siempre hay suficiente Jesús para todos. Amén. Amén. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Me quiero tomar una libertad literaria. Me gustaría que por un momento pretendiéramos que no conocemos el desenlace de esta historia, no sabemos cómo termina. Ahora, me gustaría que todos los que somos padres, por un momento nos pudiéramos poner en el lugar de Jairo en esta historia. ¿Ok? Imagina que tu hijo favorito, al que más quieres. No es cierto, solo bromeo. Todos sabemos que los padres no tienen hijos favoritos. Bueno, imagina que tu hijo favorito, imagina que tu hijo o tu hija está sumamente enfermo. Ha estado enfermo antes, pero nunca lo has visto de esta manera. Comenzaste con remedios caseros, pero no mejoró, por el contrario, empeoró. Ahora el dolor ya no le permite dormir y tú tampoco duermes, lo que significa que tu esposa tampoco duerme. Decides llevarlo al médico y el médico te dice que no sabe qué es lo que tiene y lo manda con el especialista. El especialista nunca ha visto algo así y lo envía a hacerle estudio tras estudio, pero no encuentran nada. Y mientras tanto, la salud de tu hijo empeora. Ya no tiene fuerzas suficientes para salir de la cama y ni siquiera para hablar. Tú sientes que tus fuerzas también se agotan y sufres cada vez que lo ves postrado en esa cama. Tus recursos también se agotan porque cada visita al médico y cada nueva prueba cuesta una fortuna. Comienzas a tener problemas en el trabajo porque solamente puedes pensar en tu hijo. Comienzas a tener problemas en tu matrimonio porque solamente puedes pensar en tu hijo. Sientes que ya no puedes más y te sientes impotente porque moviste cielo, mar y tierra. Conseguiste que lo admitieran en los mejores hospitales, que lo vieran los mejores doctores, pero nada parece estar funcionando. Y para colmo te acaban de decir que no le queda mucho tiempo y que si no encuentran qué es lo que tiene, morirá. Ya no puedes más. Ni tus influencias, ni tus recursos, ni tus conexiones pudieron ayudarte a sanar a tu hijo. Y sobre todas esas cosas, todo este tiempo estuviste orando, clamando, alabando, tratando de hacer todo lo posible por bajar el cielo, pero como respuesta solo has obtenido el silencio de Dios. Te sientes solo y te sientes abandonado. Y entonces, cuando ya no queda nada que tú puedas hacer por tu hijo, en ese momento de frustración, cuando estás consumido por la situación, de repente alguien llega a tu casa y te dice: ¿sabes qué? Jesús, este hombre que se ha hecho famoso por hacer milagros y sanar enfermos, acaba de llegar a Capernaum. La noche anterior tú oraste a Dios por última vez y le dijiste: Señor, si no respondes a mi oración, mi hijo morirá. Y escuchas esto, te dicen esto y tu corazón comienza a latir rápidamente. Y antes de darte cuenta ya estás corriendo a donde se dirige toda la multitud para ver a Jesús. Tus ojos no hacen nada más que buscarlo entre la gente. No sabes ni lo que le vas a decir. No sabes si es que vas a poder llegar hasta Él, pero no importa, porque algo dentro de ti te dice que este hombre es la respuesta a tus oraciones. Cuando por fin logras verlo entre la multitud, un miedo inmenso se apodera de ti. ¿Y si te dice que no? ¿Y si te dice que tiene otras cosas que hacer? ¿Quién eres tú para que te hagan el milagro? Pero vuelves a pensar en la imagen de tu hijo enfermo y con lágrimas en los ojos te tragas tus miedos y continúas avanzando hacia ese hombre. Y cuando por fin logras llegar a su lado, las palabras no salen de tu boca, los nervios no te dejan hablar. Y entonces haces lo único que se te viene a la mente, que por cierto es lo menos esperado de una persona de tu talla, de una persona con tu reputación. Pero como puedes, te arrodillas ante Él y clamas por la salud de tu hijo, le pides que venga a tu casa para sanarlo y todo mundo voltea a verte. Nadie puede creer qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que Jairo, el jefe de la sinagoga de Capernaum, se esté arrodillando ante Jesús? Pero en ese momento no te importa. Lo más importante es que estás ahí frente a Jesús, pidiendo y suplicando por su ayuda. Nada más existe para ti en ese momento. Y Jesús ahí te toca el hombro, te levanta y te dice: llévame a tu casa.
Una sensación de alivio inmenso inunda tu cuerpo y comienzas a llorar de la felicidad. Como puedes, te pones de pie, te secas las lágrimas y comienzas a dirigir a Jesús hasta tu casa. Pero entonces hay un montón de personas y es muy difícil poder pasar entre todas ellas. Levantas la vista y hasta donde puedes ver hay un mar de personas que se agolpan para poder ver a Jesús. Comienzas a preocuparte y a sentir miedo. ¿Qué tal si no llegamos a tiempo? ¿Qué tal que es demasiado difícil poder pasar entre todas estas personas? Pero ¿sabes qué? No te importa y tú sigues avanzando porque Jesús ya viene contigo. De repente, y sin saber qué es lo que está sucediendo, Jesús se para y comienza a decir que alguien lo tocó. Tú no sabes qué es lo que está pasando o por qué se detuvo. Tú quieres seguir avanzando, pero Jesús no. Parece estar empeñado en saber quién lo tocó. Comienzas a sentir un frío. Y dentro de ti te dices, no queda más tiempo, Jesús, por favor, mi hija nos está esperando. Tenemos que llegar, por favor, sigue avanzando. Y entonces una mujer sale de entre la multitud y mientras se arrodilla le confiesa a Jesús que ella lo tocó, y ante tus ojos ella comienza a contar su historia y cómo es que sufrió por tanto tiempo. Y tú no puedes creerlo porque parece que Jesús le preocupa más esta mujer que tu problema. Y entonces quieres seguir avanzando. Tu mente te está diciendo, por favor, no queda más tiempo. ¿Cómo puede ser que esta mujer esté aquí estorbando el camino? Por favor, Jesús, ven conmigo. Pero esta mujer sigue hablando y no para, y no para, y no para. Y dentro de ti comienzas a llorar de la desesperación. Quisieras poder decirle algo a Jesús, pero no puedes. Y comienzas a tener un llanto por la impotencia. En ese momento hay una mujer delante de ti que acaba de confesar que se sanó después de 12 años de cargar por una enfermedad con solamente haber tocado a Cristo. Y en vez de celebrar con ella y alegrarte, no puedes, la estás odiando porque ella es el obstáculo que se interpone entre tu hija y su milagro. Cuando Jesús por fin termina con la mujer y voltea a verte para continuar el camino, llega alguien de tu casa para confirmar tu peor temor y te dice, Jairo, tu hija ha muerto. Deja de molestar al maestro, permite que continúe con su camino, todo terminó. Una sensación de hela los huesos. Sientes un frío tremendo. Y entonces te dices, ¿cómo es esto posible si yo vine a Jesús? Se suponía que Él la iba a sanar, se suponía que Él era la respuesta a mis oraciones. ¿Por qué no pudimos ir directo? ¿Por qué tuvimos que parar? ¿Por qué se tuvo que atravesar esa mujer en el camino? Y Jesús te ve perdido entre tus pensamientos, te toca y te dice, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Pero sus palabras no tienen sentido. Tu hija está muerta. ¿Qué más puede hacer este hombre por ella? Pero Jesús insiste en acompañarte hasta tu casa. Y cuando por fin llegan, todo el mundo está de luto y están llorando por la muerte de tu hija. Y ves a tu esposa con lágrimas en los ojos. La quieres abrazar, pero ella te rechaza y te dice, ¿por qué no llegaste a tiempo, Jairo? Todo el mundo llora y Jesús les dice, salgan por favor, voy a sanarla. Todo el mundo se ríe en su cara y Él les dice, dejen de llorar. Ella no está muerta, solo duerme. Todo el mundo voltea a verte como tratando de cobrar sentido de la situación, pero tú no sabes qué es lo que está pasando ya. En un último acto de fe, haces lo que Él les dice. Y mientras estás esperando y Él está haciendo quién sabe qué cosas, lloras amargamente con tu esposa. Porque ninguno de los dos sabía que ese iba a ser el último día que iban a ver a tu hija con vida. Un par de momentos después, escuchas una voz dulce que te está llamando, papá. Y tu hija llega corriendo hasta tus brazos, tú la abrazas y no sabes qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es esto posible? Y entonces lo entiendes. Este hombre debe ser el Hijo de Dios. Este hombre debe ser el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué historia! Yo me quedé así como tú estás, pasmado de la impresión la primera vez que la leí y cada vez que la sigo leyendo.
Me pongo a pensar en Jairo y en su hija y la verdad es que me cuesta muchísimo ponerme en sus zapatos. No quiero ni imaginarme que algo le pasara a Sebastián. Pero luego también pienso en la mujer y digo, qué pesado cargar con una enfermedad tanto tiempo, con tantas veces gastando recursos, viendo médicos sin poderme sanar. Qué sufrimiento pasar por ese calvario, 12 años. Que por cierto, esta vez que estaba estudiando esta palabra me di cuenta por primera vez que la hija de Jairo tenía solamente 12 años, los mismos 12 años que la mujer había cargado con esa enfermedad. Y entonces es fácil preguntarse, ¿quién merecía ser sanada primero? ¿La mujer por haber sufrido por más tiempo o la niña por ser una pequeña? Jairo por ser un hombre de alcurnia y muy importante, incluso para su religión, o la mujer por haber sido humilde. ¿Y sabes qué? Quizás eso importe para nosotros los humanos, pero para Dios nada de eso tiene importancia. Lo realmente importante es que Jesús estuvo ahí para ambas, sin hacer distinciones, sin importarles sus condiciones, así como está disponible para ti y para mí, siempre y en todo momento, sin importar nuestras condiciones, sin importar tu estatus migratorio, sin importar tu origen, sin importar qué tipo de trabajo tengas, sin importar cuánto otras personas lo necesiten antes que tú o cuánto tiempo has necesitado un milagro. Jesús siempre está ahí para ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay suficiente Jesús para todos. Siempre hay suficiente Jesús para todos. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, porque siempre hay suficiente Jesús para todos. Gracias, Señor. Gracias. Pero qué difícil es verlo así, ¿no? Qué difícil es poder verlo así cuando en el momento más desesperante de tu necesidad ves como otra persona recibe su milagro antes que tú. Como cuando más necesitas una palabra del Señor, ves como el profeta te pasa por delante y se la dan a otra persona. Hermanos, cuando eso pasa debemos guardar nuestro corazón porque corremos un doble peligro. El primero, que nuestro amor por Dios se enfríe. Y en segundo, que la envidia nos robe nuestra bendición. Entonces, en vez de envidiar, mejor celebremos. El día de hoy comenzamos celebrando a personas. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta que estás listo para recibir tu milagro? Que en el momento en el que puedas celebrar el milagro de otra persona antes que el tuyo, te va a hacer saber que estás casi listo para tu milagro. Pero hasta que no puedas celebrarlo, hasta que no puedas alegrarte porque otra persona está siendo sanada, porque otra persona está siendo bendecida, aun cuando tú estás en medio de tu noche más oscura, todavía no estás listo. Todavía no estás listo. Entonces, oremos al Señor porque prepare nuestro corazón, para que en el momento en el que se presente la mayor necesidad que estemos viviendo y veamos a alguien más siendo bendecidos, podamos decirle: amén, hermano, me alegro contigo, porque tu milagro quiere decir que el mío ya está cerca. Si tú ya recibiste tu milagro, quiere decir que el mío está a la vuelta de la esquina. Si tu hijo ya volvió a casa, si tu esposo ya salió de las adicciones, si ya te dieron esos papeles que estabas esperando para poder estar en este país de forma legal, mi milagro ya viene, porque somos parte de la misma casa y somos parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Madre mía. Job 34, capítulo 19 nos dice lo siguiente: Dios no hace acepción de personas, es decir, no hace diferencia entre las personas. Trata igual a los ricos y a los pobres, pues todos somos obra de sus manos. Todos somos obra de sus manos. Amén. Amén. Verdad número 1, siempre hay suficiente Jesús para todos. Verdad número 2, Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. De esta historia de Jairo y la mujer, podemos concluir que a pesar de todo el tiempo que esta mujer había sufrido con esta enfermedad, habiendo gastado todos sus recursos tratando de sanarse sin haberlo logrado, aún así podemos decir que su encuentro con Cristo fue justo a tiempo. Justo a tiempo, en el momento en el que ya no tenía ninguna otra opción, cuando ya no había ninguna otra alternativa. De la misma manera,
yo sé que el encuentro de Jairo con Jesús, a pesar de que su hija había muerto, no fue casualidad y no fue un accidente. Su encuentro con Jesús fue en el momento indicado, en el momento preciso. ¿Sabes para qué? Para demostrar que el poder de Jesús es incluso más fuerte que la muerte. El poder de Jesús es incluso más fuerte que la muerte. Y yo me imagino que la mujer lo había intentado todo para sanarse, todo tipo de técnicas, todo tipo de remedios, y nada había funcionado. Incluso puedo imaginarme que alguno de esos remedios funcionó únicamente de forma temporal, que paró el sangrado, lo que únicamente hubiera añadido a su decepción una vez que el sangrado hubiera vuelto a presentarse. De la misma manera sé que Jairo hizo que los mejores doctores que había en ese momento vieran a su hija, y gastó todos sus recursos para que le dieran las mejores medicinas pócimas y quién sabe qué cosas estaban disponibles para poder verla recuperarse. Pero a ninguno de los dos, ni a Jairo ni a la mujer, les funcionó nada de lo que intentaron, hasta que pusieron la vista y pidieron ayuda en el lugar correcto, en el doctor de doctores. Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en un problema, en una situación de extrema urgencia? Cuando eso sucede, parece que una presión se apodera de nosotros y tenemos esta necesidad impetuosa de tratar de resolver el problema lo más rápido posible. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para tratar de salir de esa situación. Es más, muchos de nosotros ni siquiera podemos pensar con claridad siempre y cuando el problema siga estando ahí. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento hacemos todo lo que está en nuestras manos para que ese problema se termine. Y nos cansamos de fallar y fallar. Nos cansamos de intentar e intentar una y otra vez, hasta que eventualmente perdemos la esperanza y nos hundimos en el dolor y en la frustración. Y yo me he preguntado tantas veces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué por más que trato de encontrar una solución, de encontrar una puerta de salida, de encontrar una respuesta, no puedo hacerlo? Pero mira lo que nos dice Dios en Zacarías 4:6: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No es por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos, díganme cuántos de ustedes no recuerdan cuando llegaron a Cristo con esa oración imposible, con esa necesidad de milagro. Yo me recuerdo llegando decepcionado, roto, frustrado con la vida. Sí, yo he estado ahí. Y duele ver cómo todo a nuestro alrededor se cae a pedazos. Duele ver cómo el plan que teníamos para nuestra vida no solamente no está funcionando, sino también por nuestra misma culpa nos metimos en un hoyo que hacemos cada vez más grandes mientras salimos de él, o creemos estar saliendo de él. Pero también, ¿cuántos de ustedes no recuerdan cuando Jesús hizo el milagro? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan cuando ese hijo volvió a casa? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan cuando lograron salir de la adicción? Cuando Jesús abrió esa puerta, esa alegría que no puedes contener, esa sensación de victoria. Yo sé que este auditorio está lleno de testimonios como ese, por la simple razón de que seguimos en este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Que nos da pena admitirlo. Así como nos sentimos no merecedores del milagro en algún momento, en el momento en el que es necesario celebrarlo, pareciera que tampoco nos sentimos merecedores de poder celebrar las maravillas que el Señor ha hecho a través de nuestra vida, porque en el contexto y ante la necesidad de otras personas lo vemos como poca cosa. Qué chiquito se ve mi milagro una vez que ya ocurrió. Una vez que pasaron 2, 3 años, ese milagrazo que estabas esperando parece de este tamaño. El gigante que venciste ya no parece tan grande, parece muy chiquito. Ya no te acuerdas ni siquiera de esa sensación de agradecimiento por el gigante en turno que tienes enfrente. Qué poca memoria parece que tenemos. Si cuando yo te digo, ¿por qué no recuerdas conmigo el milagro que el Señor hizo? Y tú deberías decir, gracias Jesús, me salvaste. Vamos mejorando, vamos mejorando.
Porque cuando yo debo de decir, ¿cuántos de ustedes no recuerdan el milagro que Jesús hizo en tu vida cuando más lo esperabas? Esto no es para mí, yo sé que lo podemos hacer mucho mejor, porque sé los testimonios de muchos de ustedes. Sé de dónde los sacó Dios. Y a los que no los conozco, ustedes saben de dónde los sacó. Así que cuando digo por última vez, ¿recuerdan cuando Dios y Jesús llegó justo a tiempo y les hizo el milagro? Y ustedes dicen, y decimos, gracias Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Cuando la batalla terminó, cuando por fin pasamos la prueba y cuando por fin decimos y contamos nuestro testimonio, Jesús me rescató justo a tiempo. Jesús me rescató justo a tiempo. Justo cuando estaba al borde de la muerte, Jesús estuvo ahí para rescatarme. Cuando mi hijo casi muere de una sobredosis, Jesús estuvo ahí para rescatarlo. Cuando estaba esperando por ese trabajo y estaba a punto de irme a la bancarrota, Jesús estuvo ahí para rescatarme. Jesús estuvo ahí y está ahí. Y aún el día de hoy sigue haciendo milagros. Aún el día de hoy sus gracias y sus misericordias son nuevas cada mañana. Jesús sigue estando ahí porque Él siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Y no me dejarán mentir, mientras estamos pasando por la prueba se siente como una eternidad, es como un calvario. Alzamos los ojos al cielo y decimos, ¿para cuándo? Porque la prueba parece no tener fin. Pero cuando la prueba terminó, así como Jairo, podemos decir, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que tenía que pasar por todo eso. Ahora entiendo que tenía que atravesar por cada una de las cosas que me pasaron. Ahora entiendo que Dios sí tenía un plan para mi vida. Y eso es porque Jesús siempre llega a tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros cuando estamos pasando por una situación así? Él quiere nuestra entera confianza en Él y nada más que en Él. Él quiere nuestra entera dependencia de Él y de ninguna otra cosa. Así que si aún no hemos llegado hasta el final de nosotros, muy probablemente aún no lo necesitamos. Si aún estamos luchando con nuestras fuerzas porque no nos hemos cansado de pegarle a la piedra, es como si le estuviéramos diciendo, Señor, yo no te necesito. En este momento yo puedo por mí mismo, tú no te preocupes. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero no es hasta el momento en el que realmente nos mostramos vulnerables y podemos ir a su presencia. Y así como Jairo podemos aceptar que no tenemos todas las respuestas, que sin importar nuestros recursos, sin importar quiénes somos, tu apellido, tu origen, tu nacionalidad, tu trabajo, tus títulos profesionales, tus éxitos y trofeos, sin importar nada de eso, Señor, yo te necesito a ti. Porque he comprobado que cada vez que lo intento por mis fuerzas, no son suficientes. No son suficientes. Y puede ser que comencemos el problema como lo hizo David en el Salmo 13, reclamándole a Dios el por qué nos encontramos en esa situación, y nos escuchamos diciendo cosas como esta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo de estar angustiado y andar triste todo el día? Pero si confiamos en Dios, y quizás sí, padeceremos un tiempo, como nos dice Primera de Pedro 5:10, pero yo sé que tarde o temprano, así pasen 12 años como para la mujer, 27 salmos para David, o toda una vida como para la hija de Jairo, tarde o temprano vamos a agradecerle al Señor con alabanza y con júbilo por haber llegado justo a tiempo, justo en el momento que necesitábamos, para rescatarnos, para sacarnos de la situación, del problema que nosotros mismos nos metimos y que no pudimos salir. Y vamos a agradecerle como lo hizo David en el Salmo 40, 27 salmos después. Y nos vamos a poner a decir junto con él:
paciente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Porque Jesús siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Así que, hermano mío, hermana mía, si el día de hoy todavía te encuentras en esa prueba, si no has recibido tu respuesta, si no has recibido la solución a la situación en la que te encuentras, muy probablemente es porque aún no es tiempo. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, no te des por vencido y no tires la toalla. Porque así como le dijo Jesús a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y recibirás tu milagro. No tengas miedo, solo ten fe y recibirás tu milagro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre llega a tiempo. Amén. 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 Y verdad número 3. Verdad número 3. Los milagros de Jesús llegan donde se espera con fe. Los milagros de Jesús llegan donde se espera con fe. De la carta a los Hebreos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Santiago lo lleva más allá y nos dice en su libro que la fe sin obras es muerta. La mujer y Jairo creyeron, pero también actuaron en fe. Sabían que por ellos mismos ya no había nada más que pudieran hacer, y aún con todo en contra creyeron que Jesús podía llegar mucho más allá de donde ellos habían logrado llegar. ¿Y sabes qué? Al ir a buscar un encuentro con Él, respaldaron su fe con una acción y recibieron su milagro. La palabra nos dice en esta historia que una multitud se agolpaba para poder ver a Jesús. Pero además de eso, no hicieron otra cosa. Ellos tenían una emoción por ver, pero no una fe para accionar. En cambio, Jairo y la mujer creyeron, actuaron y recibieron su milagro. Creyeron, actuaron y recibieron su milagro. Esto me indica que la gracia de Jesús puede visitar tu ciudad, incluso ir a tu casa. Y tú puedes decidir abrirle la puerta y verla pasar y decidir ser solo un espectador, porque tus emociones y tu pasado no te permiten creer que Él puede hacer algo por ti y por tu familia. Capernaum albergó la presencia de Jesús en múltiples ocasiones. Hizo muchos milagros y enseñó muchísimas lecciones en ese lugar. Y a pesar de todo eso, la gente de ahí no pudo entender que recibieron a Cristo en su ciudad, pero no en su corazón. No en su corazón. Yo no quiero que esta iglesia, yo no quiero que esta comunidad se haga famosa por recibir cada 7 días a Dios en este lugar. Aleluya y amén. Increíble. Pero yo quiero que esta comunidad de fe, donde todos creemos y tenemos la fe suficiente para estar aquí sentados domingo tras domingo, escuchando a un hombre y creyendo que lo que se dice desde este púlpito es palabra de Dios, también tenga la fe suficiente para respaldar el estar aquí, el poder celebrar aquello que tenemos que celebrar y tener aquella fe para extender la mano y decir: Señor, yo necesito y vengo por un milagro. Yo vengo a ser más que un espectador, vengo a ser partícipe de tu gracia, vengo a ser partícipe de los milagros que aún estás haciendo en 2025. Quiero ser partícipe de la sanidad, quiero ser partícipe de la salvación, quiero ser partícipe de los empleos nuevos, quiero ser partícipe de todo lo que tienes reservado para mí como coheredero con Cristo. Las personas de Capernaum tuvieron que esperar a que la gracia visitara de forma física su ciudad. Nosotros no. Jesús en su infinito amor nos dejó un regalo muy especial: su presencia. Y podemos conectar con Él cada vez que lo necesitemos. Pero para hacerlo no basta con creer. Santiago 2:19 nos dice que hasta los demonios creen. Pero tenemos que respaldar esa fe con acciones. Debemos de ser capaces de tomar pasos de fe. ¿Por qué ser solo testigos de la gracia
cuando Dios nos invita a ser partícipes de ella. Te repito, ¿por qué ser solo testigos de la gracia? Testigos de las bendiciones de otras personas, testigos de la palabra profética para la persona que tienes sentada al lado de ti, cuando Dios nos está invitando a ser parte de ella, cuando Dios nos dice que somos merecedores, que somos coherederos con Cristo, que somos pueblo escogido, que somos nación santa, que cada uno de nosotros tenemos un futuro y una esperanza siempre y cuando permanezcamos bajo la sombra de sus alas. Yo sé que el día de hoy hay personas aquí que necesitan un milagro, igual que la mujer, igual que Jairo. Yo sé que aquí hay personas que están necesitadas de un milagro, y sé que tienes tiempo esperando por ese milagro. Sé que te has cansado de esperar. Lo que no sé es si estás lo suficientemente desesperado para accionar por ese milagro. Lo que no sé es si, como Jairo, estás dispuesto a aceptar públicamente que no tienes todas las respuestas, que por tus propios medios no pudiste alcanzar todo aquello que necesitabas. El día de hoy yo quiero saber quién necesita un milagro. Yo quiero saber quién necesita una visita de la gracia de Jesús. Pero no quiero solo espectadores. Quiero personas que estén dispuestas a accionar en su fe, a poner su fe en práctica. Hermanos, Jesús está aquí. Llegó tal y como lo hizo en Capernaum hace más de 2000 años. ¿Qué vas a hacer? Yo te reto a que salgas de tu lugar de confort, de tu orgullo, de tu posición, de tu ego, y aceptes que necesitas un toque de su gracia. Yo te reto a que vengas a este altar a buscar tu milagro, y así como Jairo te postres ante Jesús y públicamente les hagas saber a todos que necesitas un toque de su gracia. Pero si no te alcanza para eso, ven como la mujer. Escóndete detrás de la multitud y atrévete a tocar su mano.